Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y actualmente me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. Hoy en esta sección, en este vídeo, lo que vamos a ver son dentro de los números racionales, pues los números decimales y cómo pasar de estos a fracciones y de fracciones a ellos, y además vamos a formalizar en sí lo que es el conjunto de los números racionales. Pues primero, ¿qué son estos números decimales? Pues son números que se expresan cantidades con unidades incompletas. Si recordaremos, pues, qué sé yo, tenemos normalmente en la vida diaria vemos cantidades que no están completas. Por ejemplo, podemos ver cantidades como 1,5 litros en una botella, por ejemplo, de litro y medio, o tal vez en la pesa, pues pesemos 60,5 kilogramos, o 60,3, o qué sé yo, cuando vamos al súper, pues vemos que el precio de una fruta es 1,19 euros, ¿no? El kilogramo, por cada kilogramo. Entonces, todos estos son números decimales y entonces debemos tratar de aprender a trabajar con ellos, a ver cómo podemos hacerlo. Entonces, los números decimales se dicen que tienen una parte entera, ¿no? Y que está situada a la izquierda de la coma, y una parte decimal que está situada a la derecha de la coma. Como hemos visto en los anteriores, pues por ejemplo, si teníamos 1,5, habíamos puesto 1,5. Si tenemos 1,5, pues esta sería la parte entera, ¿vale? Y esta de acá, lo que está después del punto, después de la coma, sería la parte decimal. Esta sería la parte decimal. Entonces, el número está compuesto por esas dos secciones, la parte entera y la parte decimal. Una está antes de la coma o a la izquierda de la coma, mientras la otra está a la derecha de la coma. ¿Vale? Entonces, un número, primero, existen diferentes números decimales, están los números exactos, que son aquellos que tienen un número limitado de cifras decimales. Los que hemos visto hasta ahora todos son exactos. El 1,5, el 3, el 1,19, todos esos son números decimales exactos porque la cantidad de cifras que hay después de la coma pues está limitada, o sea, no son infinitas cifras. Por otra parte, tenemos también un número decimal que es periódico si él tiene un número ilimitado de cifras decimales. Y además, una o varias cifras se repite de manera indefinida, o sea, indefinidamente. Esto es importante. Se repiten de manera indefinida, pero siguiendo una secuencia, ¿vale? No basta con que, o sea, hay uno o varios números que se repiten una y otra vez, así, pero la misma secuencia siempre. Entonces, esas cifras se le llama periodo, ¿vale? Por ejemplo, ahora después veremos varios ejemplos de cada uno de ellos. Si las cifras que se repiten de manera indefinida a partir de la coma, diremos que el periodo es puro, o sea, si tenemos, por ejemplo, si tenemos 1.33333, ¿vale? Si tenemos 1.333 y así indefinidamente, muchos 3, pues se dice que el periodo es puro, ¿vale? También podríamos tener 1.232323, ¿no? En este caso también hay un periodo, pero en vez de ser de solamente una cifra, es de dos cifras, ¿vale? Pero si lo que tenemos es 3.25 y a partir de aquí se empieza a repetir el 3, 3, 3, 3, pues entonces se dice que es un periodo mixto
y que esta sección de acá, que está antes del periodo, se llama anteperíodo, o sea, es lo que está antes del periodo. Normalmente el periodo se representa a través de este arco, ¿vale? Sobre la cifra o el grupo de cifras que se va a repetir de manera indefinida. Por ejemplo, 2,3 con el arco sobre el 3 significa que este 3 que está aquí, ¿vale? Se va a repetir una y otra vez, el mismo 3, el mismo número, ¿vale? Y aquí 6.54, 7, donde 7 es periódico, significa que tenemos el 54, este es el anteperíodo, y a partir de ahí, pues todo lo que se repite son 7. Si hubiese un 5 y después se repiten otras cosas, aunque se repitan los 7, si hay algo que cambia, ¿no?, la secuencia, si se van poniendo números diferentes, pues ya entonces el número no es periódico. Tiene que repetirse exactamente esa parte del periodo, tiene que ser la misma siempre, ¿vale? De manera secuencial. Y por otra parte, un número decimal es no exacto y no periódico si tiene un número ilimitado de cifras decimales y no hay ninguna secuencia de cifras que se repita de manera continua. Por ejemplo, a ver, podemos poner un ejemplo clásico que se suele utilizar, es este. 0. A ver, vamos a cambiar el grosor del lápiz. 1, después 0, 1 y después 2 ceros y un 1, después 3 ceros y un 1, después 4 ceros y un 1. ¿No? Notemos que el 1 va apareciendo, pero no es siempre la misma secuencia, no es 0, 1 y después aparece el 0, 1, aparece de manera continua, pero hay algo aquí que está rompiendo la secuencia, ¿vale? No se está repitiendo la misma secuencia, con lo cual ese número no es periódico. No va a ser ni periódico, ni tampoco va a ser exacto, porque eso se repite hasta el infinito. Si existiese ese número, bueno, existe el número, pero bueno, si obtuviésemos ese número, pues ese número no será ni exacto ni periódico, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a escribir varios ejemplos de cada uno de los tipos. Primero, decimales exactos. Notemos cómo después de esta cifra decimal no hay más nada, o sea, se ha dejado en este número exacto, este se ha dejado en este, hasta el 6, aquí, aunque se está repitiendo el 3, no se está repitiendo de manera indefinida. Si no existen los 3 puntos suspensivos, pues no es periódico. Se considera de que el número es ese número exacto, ¿vale? Que tiene 6 cifras después de la coma. No tiene más. Si tuviese los 3 puntos suspensivos, significaría que ese número se está repitiendo y entonces sí sería un número periódico de periodo 3, 4.3 con periodo 3. Vale, los números decimales periódicos puros son aquellos que tienen después de la coma, pues hay un número que se va a repetir de manera ilimitada. Aquí esto lo que significa es que este 6 se va a repetir 6, 6, 6, 6, 6, ¿no? Va a ser el primero de ellos, va a ser de esta forma. Va a ser 7.66666 y así, ¿vale? Esto no, coma. Trabajan con coma ustedes. Ahora, por ejemplo, el 418, ¿qué significa? Que vamos a tener 4,18, 18, 18 y ese 18 se va a repetir siempre 18, siempre 18. ¿Vale? Si se introdujese otra cosa aquí que no se repite, ¿no? Si aquí por ejemplo pusiésemos un 1 y aquí pusiésemos un 2 y aquí pusiésemos un 3, como no se está repitiendo la misma secuencia, ya ese número no va a ser periódico, ¿vale? Si lo que se repitiera fuese 1, 1, 1 en todas partes, entonces en lugar del periodo ser 1,8 será 181. Tenemos también los
Los periódicos mixtos. El 8.04, notemos que aquí hay un valor. Este valor sería el anteperiodo, que no se va a repetir, y a partir de ahí se va a repetir el 4. O sea, este número va a ser el siguiente. Ese número va a ser 8,044444 y así sucesivamente. Y el siguiente va a ser 5,82 y el periodo va a ser 3, con lo cual a partir de ahí será 3, 3, 3, 3 y así. ¿Vale? Entonces, este sería el anteperiodo, en este caso sería el 82, es lo que no se repite, notemos que aquí no se está repitiendo ese valor. Y después está el siguiente, y aquí sería el 234 y después se va a repetir 5, 5, 5, 3 puntos suspensivos. ¿Vale? Y en este número, pues este no es exacto ni tiene un periodo, no es exacto porque tiene infinitas cifras, lo indican estos 3 puntos suspensivos. Y notemos que no hay una secuencia que se pueda sacar del número, con lo cual no tiene un periodo y por lo tanto es un número que no es ni exacto ni periódico. Entonces, la expresión de una fracción mediante un número decimal, pues ella puede expresar, para poder expresar una fracción a través de un número decimal, si tenemos un número 3 sobre 2 o 5 partido por 3, pues para poderlo expresar mediante un número decimal lo único que hay que hacer es dividir. Se divide el numerador entre el denominador de la fracción. Y a eso nos va a permitir escribir la fracción como un número decimal. ¿Vale? Cualquier fracción se va a poder expresar mediante un número entero, un número decimal exacto o un número periódico. O sea, las fracciones nos va a permitir llegar a un número entero. ¿Cuándo es el número entero? Cuando podemos dividir, o sea, cuando el numerador es un múltiplo del denominador. Un número decimal es exacto o un número periódico. Periódico. Nunca a través de una fracción vamos a obtener un número como este, que no tenga ningún periodo y que sea infinito. No, una fracción no te va a permitir obtener algo así. Si tenemos un número, si un número es múltiplo, ¿no? Si el numerador, como dije anteriormente, si el numerador es múltiplo del denominador, o sea, uno se escribe, o sea, por ejemplo, en este caso, 28 es múltiplo de 7 porque 7 por 4 es 28, entonces lo que nos da la función esa representa a un número entero. Y simplemente para comprobarlo lo que hacemos es dividir el numerador entre el denominador. Y si el resto de esa división es 0, pues significa que el numerador es múltiplo del denominador o el denominador es un divisor del numerador y entonces la fracción pues va a representar a un número entero, como en este caso al menos 4. ¿Vale? En caso contrario, pues calculamos primero, o sea, si no se cumple de que el numerador sea múltiplo del denominador, pues lo que hacemos es primero calcular la fracción irreducible. ¿Para qué? Para descartar todos los factores comunes que puedan haber, ¿no? O sea, el 34 y el 40. Para eso una de las formas es escribir el número, la descomposición en factores primos. El 34 es 2 por 17. ¿No? Y el 40 es 2 a la 3 por 5, ¿vale? 2 a la 3 es 8, 5 por 8, 40. Entonces, ¿qué factor común tienen? Pues tienen el 2, ¿no? El
El 2 es un divisor común para ambos, con lo cual, y es el único, 2 a la 1. Con lo cual, para hallar la fracción irreducible, pues dividimos por 2 en el numerador y en el denominador, y nos queda 17 sobre 20. Esta ya no se puede seguir simplificando, ya no se puede seguir descomponiendo en factores, porque la descomposición en factores del 17 es el propio 17, porque es un número primo, y la del 20 es 2 al cuadrado, que es 4 por 5. Y como ni 2 ni 5 son divisores del 17, y el 17 no es divisor de 20, pues entonces pues no podemos seguir. Ya es una fracción irreducible, ¿vale? Entonces, si la fracción, ya una vez que la tenemos en fracción irreducible, pues vamos a ver cómo podemos proceder, ¿vale? Esta es otra fracción que ya de por sí es irreducible. ¿Por qué? Porque 11 es un número primo y 15 es 3 por 5, con lo cual no se puede reducir más, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando llegamos a una fracción irreducible? Pues hay dos opciones. Una opción es que los números, o sea, los factores, si solo aparecen los factores 2 y 5 en el denominador, ¿vale? En el denominador de la función, el decimal siempre va a ser exacto. Si solo aparecen esos dos, vamos a tener un decimal exacto. Que si estás en una fracción irreducible y el denominador tiene solo factores de 2 y de 5, o de 2 y de 5, o de 2 o de 5, entonces vamos a obtener un decimal exacto. En algún momento el resto va a ser 0. Aquí hay un ejemplo, 17 sobre 20 es 0.85, que es lo mismo que 34 sobre 40, ¿vale? Porque representan el mismo número, 17 sobre 20 y 34 sobre 40, porque son fracciones equivalentes. Pero si aparecen otros factores que no sean el 2 y el 5, o sea, incluso puede que además del 2 y el 5 aparezcan otros, pues entonces el decimal va a ser periódico. Si solo aparece el 2 y el 5, el decimal va a ser exacto, o sea, o 2 solamente, o 5 solamente, o factores de ellos dos en la descomposición de factores primos del denominador. O si aparecen otros factores, pues entonces el decimal va a ser periódico. Entonces, repasando los pasos. Primero, dividimos, en realidad descomponemos en factores, el numerador y el denominador. Si tienen factores primos en común, pues simplificamos la expresión. Y cuando la tengamos en su forma irreducible, si uno es múltiplo del otro, pues lo que tienes es un entero. Y ahí no hay nada que hacer. Si lo tienes en forma irreducible, pues entonces analizas el denominador, los factores, la descomposición de factores primos del denominador, pero ya en la fracción en su estado irreducible, ¿vale? No en la fracción original donde puedes seguir simplificando, sino ya cuando la has reducido a su mínima expresión. Cuando la tenemos así, si el denominador, los factores primos del denominador solamente son 2 y 5, pues tenemos un decimal exacto. Y si son otro número distintos del 2 y el 5, por ejemplo en este caso, tienes a 15, que es 3 y 5, factores diferentes de 2 y 5, pues el decimal es periódico. Si hubieses tenido, no sé, el 30, que además del 2 y el 5 tiene al 3, pues el decimal va a ser periódico también, solo que lo que va a suceder es que va a tener un anteperíodo, ¿vale? Va a tener el periodo no va a ser, si tiene al 2 o al 5, el periodo no va a ser puro, sino que va a ser mixto, ¿vale? Siempre. Pero si uno de los factores es diferente de 2 o de 5, entonces siempre vamos a tener algún periodo. Y algo importante es que una fracción negativa se expresa mediante un número decimal negativo. O sea, si lo que tienes es una fracción negativa como esta acá, el resultado tiene que ser un número decimal que sea negativo también, ¿vale? Entonces aquí esto es menos 0,73 menos 0,7 con periodo 3. Bien, ¿cómo pasar a la inversa, ¿no? Como si tenemos un decimal, ¿cómo poder pasar eso a una fracción? Pues expresar un número decimal exacto
si tenemos un número decimal exacto mediante una fracción, pues es relativamente fácil. Pues podemos llamar a ese número decimal A, al que queremos expresar como una fracción, y si el decimal es exacto, pues simplemente multiplicamos la igualdad por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene, y lo que hacemos es despejar A. Por ejemplo, aquí tenemos 4 igual a 4, A igual a 4,37. Este es el número que queremos pasar a una fracción, este decimal que es exacto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente multiplicamos por 100. ¿Por qué? Porque tiene dos cifras decimales. Multiplicamos por 100 a ambos lados de la igualdad. Y lo que obtenemos es que 100A es igual a 437. ¿Vale? Así nos hemos quitado la coma multiplicando por 100. Pero tiene que ser en ambos lados. Y después lo que hacemos es pasar el 100 dividiendo. ¿Vale? Otra opción sería, si tienes por ejemplo el 4,37, es multiplicar y dividir por 100. Notemos que esto es como multiplicar por 1, porque estás multiplicando y dividiendo por el mismo número, con lo cual esto es como tener 1. Y notemos que esto es igual a 437 sobre 100. ¿Vale? Esta a mí me gusta más que lo de poner el A en este tipo de... Pero bueno, para las otras realmente es el A resulta más útil, las que vamos a ver ahora. Entonces, si el periodo, tenemos un periodo, es periódico el número, pero el periodo es puro, entonces vamos a multiplicar por la unidad seguida de tantos ceros como cifras tiene el periodo y luego despejamos, ¿no? Si tenemos A igual a 6.1 con periodo 1, pues lo que hacemos es multiplicar 10 por A, eso da 10 por 6 con 1. Y notemos que como este número es igual a 6,1111 así, al multiplicar por 10 se queda en 61,11111 y esto es lo que hace el periodo. ¿Vale? Este 1 de acá que se repite es lo que hace el periodo, pero es 61.1, no es 61 periodo 1, ¿vale? Eso no es correcto. El periodo se pone después de la coma, ¿vale? Esto no. Entonces, si tenemos 10A igual a 61 con periodo 1, 61,1 con periodo 1, menos el propio A, que es el original que tenemos acá, lo que sucede que es que los periodos se van a cancelar, ¿vale? Cuando restemos esto, los periodos se cancelan. Y lo que queda es 9A igual a 55. Y con lo cual podemos pasar el 9 dividiendo y lo que queda es A igual a 55 sobre 9. Y ya logramos expresar esto, ¿vale? El número 6,1 periodo 1 como una fracción, esta de acá. Y les dejo pendiente o de tarea o como lo que deseen, que comprueben que si dividen 55 entre 9 en una calculadora, pues lo que les va a salir es 6.1111, así sucesivamente. ¿Vale? Bien, si el periodo es mixto, lo que hacemos es multiplicamos la igualdad primero por la unidad seguida de tantos ceros como cifras tiene su parte periódica y no periódica. O sea, la cantidad de el anteperíodo más el tamaño del periodo. Es por la cantidad que hay que multiplicar. Y después lo que hacemos es multiplicar por la unidad seguida de tantos ceros como cifras tiene el anteperíodo. Esto en dos expresiones separadas. Y restamos ambas expresiones y despejamos. Vamos a ver un ejemplo. Notemos que tenemos, por ejemplo, 2.781. Aquí este es el anteperíodo y este de acá es el período. Con lo cual, lo primero que tenemos que multiplicar es la cantidad de cifras en el anteperíodo más la cantidad de cifras que hay en el período. O sea, tenemos que multiplicar por 1, y ¿qué cantidad de ceros? Pues la cantidad de cifras que hay en el anteperíodo más la que hay en el período. 3 cifras. Una del anteperíodo y 2 del período. Aquí hay una cifra
y aquí hay 2. Entonces, ¿qué tenemos? Pues multiplicamos por 1000, porque son 3 ceros. En ambos miembros, ¿no? de esa igualdad. ¿Esto qué es lo que da? Pues da 1000 por A, y esto, ¿a qué es igual? Notemos aquí que sucede lo mismo. Este número de acá, ¿a qué es igual? Es a 2,7818181 y así sucesivamente. Entonces, al multiplicar por 1000, lo que hacemos es correr la coma. Y la coma, en vez de quedarnos aquí, nos va a quedar de este lado, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues 2781, pero con periodo 81. El 81 se va a seguir repitiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a restar. Y a restar esto, ¿qué es lo que va a suceder? Que los periodos se van a cancelar. Tenemos esta parte de acá del periodo, se cancela con esta de acá, y lo que queda es esta expresión de aquí. Entonces queda 990A, cuando restamos 2781 menos 27 da 2754, y entonces A va a ser a 2754 entre 990. Y esto, pues, en principio lo debemos tratar de simplificar, y queda 153 sobre 55. Pero si dividimos, para comprobar, lo que hay que hacer es dividir 2754 entre 990 y ver que efectivamente nos sale este número. O sea, 2.781 y periodo 81, 81, 81, así sucesivamente. Esta expresión de acá, ¿no? Que es, digamos, la fracción que representa a este número, pero de manera expresada en la forma irreducible o la fracción irreducible que representa el número, pues se le llama fracción generatriz de un número decimal. ¿Vale? Esa es fracción generatriz de ese número decimal. Notemos tiene que ser una fracción irreducible que al dividir el numerador entre el denominador, pues el resultado nos dé el número decimal, que es, o sea, es una fracción que representa el número decimal, pero que es irreducible, ¿vale? Entonces, los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Pues los números racionales son un conjunto, son todos los números que podemos expresar mediante fracciones. O sea, todos aquellos que se pueden expresar mediante fracciones. Ese se llama conjunto de números racionales y se representa por Q. O sea, todos aquellos números que yo puedo expresar como una fracción son números racionales. Y recordemos quiénes son los que podemos expresar por una fracción. Los naturales, los enteros. Bueno, los naturales están dentro de los enteros, con lo cual los enteros. Los decimales exactos y los decimales periódicos. Esos van a ser los números racionales. Aquí podemos ver que los conjuntos de números racionales, ¿a quiénes se incluyen? A los números enteros por una parte, ¿vale? ¿Que quiénes van a ser los enteros? Pues los naturales, el 0 y los enteros negativos, o sea, y los números negativos. Y por otra parte, los números decimales, ¿vale? Pero no todos los decimales. No todos los decimales, sino aquellos decimales exactos y aquellos que son periódicos. No importa si son periódicos puros o periódicos mixtos. Eso no importa. Si son periódicos, los podemos expresar como una fracción. Y si lo podemos expresar como una fracción, pues va a ser un número racional. Y los números decimales no exactos ni periódicos se les llaman números irracionales. La palabra racional no es de que sea irracional, no es de que alguien sea racional o irracional, sino que viene de razón, de que hay una razón, una relación, ¿no? 1 es a 2, 2 es a 3, de ahí viene la palabra racional, los números que podemos expresar como una razón, ¿vale? Entonces, esos son los racionales. Algunos ejemplos de clasificación de los números. Por ejemplo, este número de acá dice: completa la siguiente tabla
con estos números y ten en cuenta cada uno de ellos puede estar colocado en una o más de una casilla. Este de acá, 3, 4, 5, 1, periodo 1. ¿Vale? Esto es un número decimal que no es, que es digamos, infinito, pero que tiene un periodo. No es exacto, pero tiene un periodo. Con lo cual, él es un número decimal periódico. Y está aquí. ¿Vale? Un número decimal que es periódico. El 3402. Este de aquí es un número decimal, pero no tiene ningún periodo. Con lo cual, es un número decimal exacto. El menos 2. Bueno, el menos 2 es un número entero. ¿Vale? Está aquí con los números enteros. El menos 0.331. Aquí tenemos nuevamente un número decimal que es periódico, de periodo 1. Un periodo mixto, al igual que este de acá. El periodo es mixto en ambos. Este es 0.1234 con periodo el propio 1234. Eso significa que ese número va a ser de la forma 0,1234, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y se va a repetir el 1, 2, 3, 4 pues muchas veces. Entonces ese que es un número racional también, porque es periódico, es un número decimal periódico, con lo cual es también un racional. El número 4. ¿El número 4 qué es? Es un número natural y entero. Y este que aparece aquí es 2, 1, 0, 2, 0. Notemos que es un número decimal que tiene un número no finito de cifras, o sea, no es exacto. Eso indican los 3 puntos suspensivos. Y al parecer, al menos en los primeros números, no se aprecia ningún patrón, no se aprecia ninguna ningún tipo. Bueno, patrón sí se aprecia, 1, 0, 2, 0, o sea, es el número y va detrás de un 0. El número natural y va detrás de un 0. Hay que ver lo que ocurre después, pero por lo que podemos ver hasta este momento no es periódico. ¿Vale? Quizás si se ponen muchas más cifras, pues pueda aparecer un periodo, pero por lo que se aprecia no es periódico, con lo cual es un número decimal no exacto y no periódico. Entonces, de todos los números que hemos visto, ¿cuáles son racionales? Pues todos aquellos, excepto este. El resto va a poder ir acá, a los números racionales. Todos ellos. ¿Vale? Todos ellos podemos trasladarlo a los números racionales. ¿Por qué? Porque todos ellos o son decimales exactos o periódicos o son números enteros. Y bueno, naturales son parte de los enteros. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Eso es todo lo que teníamos de números decimales y de números racionales. Y bueno, muchas gracias por su atención.